Instituto Tecnológico de Pachuca, Ingeniería en Sistemas, video documental, catedrático, Guevara Franco Alicia. El equipo está conformado por Cruz Vargas Ibone, García Curiel David, Mira Campa Amidiana, Nelson Rodríguez Robles. y su servidora López Hernández Jacqueline. el tema que abordaremos es teoría general de los sistemas. En cuanto a la teoría general de los sistemas, esta a través de un análisis de utilidades y de interacciones internas y externas, permite que las herramientas den paso a explicación de fenómenos. Desde este punto de vista, la realidad es única y es una totalidad que se comporta de acuerdo a una determinada conducta. Por lo tanto, la teoría general de sistemas, al abordar toda esa realidad, debe llevar consigo una visión integral y total. La teoría general de los sistemas se describe mejor no como una teoría, sino en el sentido de que la ciencia es más bien como un programa o una dirección en el campo de la filosofía contemporánea. En cuanto al aporte al perfil del ingeniero industrial, el ingeniero industrial para la toma de decisiones debe de tener un rol en el que se le aborden nuevos retos orientados a diversas percepciones que permitan la resolución de problemas, teniendo como consecuencia la optimización de recursos, así como resultados pertinentes en cada organización. En el ámbito de la organización y la función empresarial, estos dependen en gran medida de la orientación básica del decisor hacia la estructura de inversiones, el proceso y los resultados, por lo que los procesos de decisiones y resolución de problemas pueden abordarse a un nivel sistémico, por lo que el ingeniero industrial tiene las competencias generales para la dirección de los recursos. Evolución. Evolución del enfoque sistémico. Bueno, dentro de la evolución tenemos primero los orígenes del pensamiento sistémico y tenemos la filosofía biológica de Ludwig von, cuyas ideas cristalizaron más tarde en la teoría general de los sistemas presentada por la Sociedad Internacional para la Investigación General de Sistemas. Tenemos también la cibernética de Norbert y Rose Acevi, que en sus orígenes se centraba en el estudio de los mecanismos de regulación y en las máquinas. Tenemos también la teoría de la información y de las comunicaciones de Sharon, Weaver y Cherry, que proporcionaron un lenguaje matemático para el manejo de la información y una base formal muy sólida para el estudio de problemas logísticos, matemáticos, teóricos relacionados con la transmisión de mensajes. La investigación operativa de Williams, originada en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial e institucionalizada por la Sociedad de Investigación Operativa Americana y la Sociedad de Investigación Operativa de Gran Bretaña. Dentro de los orígenes tenemos también la teoría de juegos de von Neumann y Morgenstern, que además se desarrolla paralelamente a la herramienta básica de los sistemas, el ordenador. Según los sistemas según el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, seguimos en este punto las ideas de Joel de Rosna sobre cómo se desarrolló el enfoque sistémico. Podemos distinguir tres etapas en la evolución de las ideas sobre sistemas.
La primera de ellas corresponde a la década de los años 40, de el precursor Wiener, y la teoría matemática de la información de Sharon, en la que se estableció diversos principios de control y regulación en las máquinas y se aplicaron en los organismos vivos. Tenemos la teoría general de los sistemas, la cual su fundador se le atribuye a Ludwig por su insistencia en la creación de un cuerpo teórico partiendo de todas las ideas que iban apareciendo en su momento sobre sistemas en diferentes campos y se consideraba podrían agruparse bajo una única disciplina. Los logros del enfoque sistémico, bueno, en general han sido muchas las disciplinas que se han beneficiado del enfoque sistémico y existen muchos trabajos que, aunque sin reconocerlo explícitamente, recogen la idea de sistema o emplean alguna de las herramientas de los sistemas. Se puede decir que ha proporcionado importantes avances en el desarrollo de conceptos y teorías menos generales de sistemas aplicables a problemas específicos o a determinadas clases suficientemente amplias de problemas. Ludwig von nació el 19 de septiembre de 1901 en Viena. Fue un biólogo reconocido por haber formulado la teoría de sistemas. Recibió su doctorado en la Universidad de Viena en 1926. Después de terminar sus estudios y hasta 1948 fue profesor de biología, de la cual fue uno de los más importantes teóricos en la Universidad de Viena. A partir de 1920 se destacó también por sus estudios epistemológicos y en 1949 se marchó a Canadá y residió algún tiempo en los Estados Unidos. Bueno, la teoría general de sistemas fue concebida por Ludwig en la década de 1940. Esto con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. La teoría de Ludwig supuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la forma de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la construcción de las nuevas teorías sobre la comunicación humana. Y finalmente él murió el 12 de junio de 1972 en Buffalo. Bueno, en un sentido amplio, la teoría general de sistemas se presenta como una forma sistemática, científica, de aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo con una orientación hacia una práctica estimulante para para unas formas de trabajo transdisciplinarias. Según Ludwig, uno de los pioneros en este campo, las principales aportaciones que han sustituido la teoría general de sistemas pertenecen a diversos ámbitos de conocimiento. Como lo vemos, es la cibernética, la teoría de la información, teoría del juego, teoría de la decisión, la topología y el análisis factorial. Bueno, la cibernética está basada en los principios de retroalimentación, feedback y casualidad circular, que proporcionan mecanismos para el autocontrol y la persecución de metas. La teoría de información, que introdujo en la física el concepto de información como una magnitud mesurable mediante la expresión de la entropía negativa. La teoría del juego, que analiza la competencia entre rivales mediante la eficacia. La teoría de la decisión, que analiza las elecciones basadas en el examen de una situación dada y sus posibles consecuencias. La topología o matemática relacional, que incluye campos no tan mesurables como la teoría de las redes. Y por último tenemos el análisis factorial, que aísla los factores que intervienen en fenómenos multivariables. Finalidad de la teoría general de sistemas. Bueno, como primer finalidad tenemos que estudia los principios aplicables en los sistemas de cualquier nivel en todos los campos de investigación. De acuerdo con Edwin Bone, en 1950 plantea la teoría general de los sistemas. Esta se encarga de estudiar las normas que se aplican en los sistemas de cualquier organización. Brinda herramientas necesarias para solucionar algún problema. Charles Morris
de la Universidad de Chicago en 1937, argumenta que la teoría general, capaz de elaborar principios y modelos que fueran aplicables en todos los sistemas, cualesquiera que sea, de la naturaleza de sus partes y el nivel de su investigación. La siguiente finalidad es distinguir los sistemas dinámicos o activos de los sistemas estáticos o pasivos. La teoría de sistemas toma en cuenta que los sistemas son dinámicos si sus estructuras o componentes de una actividad interactúan en el comportamiento o proceso del mismo, mientras que los sistemas estáticos son estructuras o componentes que están siendo procesadas. Y bueno, de esta forma se pueden distinguir. Otra finalidad es que elabora herramientas que capacitan a otras ramas de la ciencia en su investigación práctica. Por sí sola, la teoría general de sistemas no demuestra ni deja de mostrar efectos prácticos. Para que una teoría de cualquier rama científica esté sólidamente fundamentada, ha de partir en una sólida coherencia sostenida mediante resultados de laboratorio, describiendo su dinámica entre distintos experimentos. La teoría general de sistemas es el contexto adecuado que permitirá dar soporte a una nueva explicación para ponerla a prueba y verificar la exactitud de la misma. Y bueno, por lo último, la última premisa es afirmar que las necesidades no pueden ser descritas significativamente de sus elementos separados. Y bueno, Ludwig Bohm describe que la comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente juntos, involucrando todas las dependencias de sus sistemas. Y bueno, como podemos observar en la imagen, se dice que no se deben de analizar por separado. Ok, ahora hablaremos sobre el concepto de sistema. Desde la perspectiva de tres diferentes autores. El primero de ellos es Van Gitch. El autor define un sistema como una unión de partes o componentes conectados de una forma organizada. Las partes se afectan por estar en un sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes hace algo que se muestra como una conducta dinámica como opuesto a permanecer inerte. Además, un sistema puede existir realmente como un agregado natural de partes componentes encontradas en la naturaleza, o esa puede ser un agregado inventado por el hombre. Una forma de ver el problema que resulta de una decisión deliberada de suponer que un conjunto de elementos están relacionados y constituyen una cosa llamada sistema. El siguiente autor es Stafford Beer, y bueno, él define un sistema como un conjunto de ítems que están dinámicamente relacionados. Además de esta definición, una serie de elementos que le otorgan mayor precisión y riqueza, de acuerdo desde su perspectiva, es que se trata de un conjunto de elementos que son las partes u órganos del sistema. Estos dinámicamente relacionados en una red de comunicaciones resultante de la interacción de los elementos. Finalmente, para Chadwick, el sistema es como una belleza. Está en el ojo del observador y se puede definir de varias maneras de acuerdo a un interés. El análisis riguroso de los objetos, atributos y relaciones según el requerimiento define el nivel de resolución de un sistema. A medida que aumenta el nivel de resolución, se tendrá un sistema con muchos elementos y relaciones complejas, y si se disminuye el nivel, se pierde significancia individual. Para algunos propósitos, ciertos elementos o subsistemas se tratan como cajas negras. Es como el nivel inferior del sistema a considerar. Así, un carro sería una caja negra dentro del sistema de transporte de una ciudad. Y bueno, una vez teniendo en cuenta estos conceptos, el propio concepto elaborado por el equipo es que un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes están relacionados con algunos otros componentes, tanto conceptual como materialmente, aunque cada elemento del sistema puede funcionar de manera independiente. Este siempre forma parte de una estructura mayor,
Esto de manera similar a un sistema puede ser en sí mismo un componente de otro sistema. Limitaciones de los sistemas. Los sistemas cerrados son rígidos. Esto quiere decir que no aceptan cambios y modificaciones, haciendo que las organizaciones queden quedándose en el olvido. Los sistemas dinámicos evolucionan con el paso del tiempo. Ese comportamiento se le conoce o se característica principal es el límite debido a que si no se actualizan pueden quedarse obsoletos, haciendo que las organizaciones no inviertan en nuevas tecnologías y pierdan ingresos. Un sistema estático es cuando su salida en curso depende solamente de la entrada. Si la entrada no cambia, el sistema se mantiene siendo una limitante muy notoria, debido a que si la organización no cambia su proceso, siempre mantendrá el mismo ingreso y esto genera gastos innecesarios. Los sistemas abiertos pueden presentar limitantes fijos debido a que conectan con el exterior. Este límite en una organización se presenta al romper una cadena de dicho sistema o por lo contrario dañar una parte física del mismo. Y por último, los sistemas cerrados finales estos dependen completamente del inicio de estos, por lo que si una organización quisiera cambiarlo en sus procesos, se vería afectada la producción y el producto final y no se cumpliría con las premisas del sistema. Aquí se puede observar que son los sistemas cerrados, dinámico y estático y abierto. La relación de los sistemas con otras asignaturas. Como se pudo observar, un sistema influye en muchos aspectos y nos sirve para poder controlar y llegar a algo. Algunas materias que nosotros identificamos que tienen relación es la administración de proyectos, ya que se lleva un proceso para llegar a un todo, o también la logística y cadena de suministros, también la investigación de operaciones y sistemas de manufactura, puesto que todos llevan un proceso y se siguen una serie de pasos para llegar a algo conciso y eso es lo que implica un sistema y para llegar a una ganancia o para llegar a tener algo que se pueda llamar como un sistema exitoso. Como conclusión general del tema, podemos decir que la teoría general de sistemas es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación. Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da solo cuando se estudian globalmente, involucrando todas las dependencias de sus partes, reconociendo su importancia de esto y poderlo aplicar en las empresas para incrementar su productividad. Tenemos nuestras fuentes de información y esto sería todo. Muchas gracias.